¿Cuál es la actualidad? La pregunta más difícil acerca de cómo podemos aplicar algo de la Revolución Rusa y en qué sentido es actual por eso, ¿no? Justo para allá quería ir. ¿Cómo podríamos aplicar ahora en nuestro entorno el tema que venimos hablando de la Revolución Rusa? ¿Qué se puede hacer y qué deberíamos de hacer como grupo? Pregunta. Creo que parte de la... Estoy viendo esto como una película. Parte de lo que podemos aplicar de la Revolución Rusa no son los hechos concretos que vemos en la Revolución Rusa, sino la evolución de sus personajes y entender por qué evolucionaron y cómo evolucionaron. Creo que uno puede ver muy claramente de 1905 a 1917 la evolución de Lenin como un personaje revolucionario. A pesar de ser intransigente en sus ideas en muchos momentos, fue capaz de analizar y cambiar sus puntos de vista justo para las tesis de abril y generar con eso una teoría revolucionaria que, de haber seguido intransigente en sus posiciones como lo era hasta antes, no habría logrado crear. Entonces creo que eso es algo interesante. No podemos escribir la historia a pasado ni a futuro. Las situaciones revolucionarias cambian y nos obligan a cambiar de perspectiva, nos obligan a cambiar nuestros planes. La pregunta es, ¿tenemos la agilidad mental o estamos dispuestos a cambiar nuestras posiciones si la situación lo amerita? ¿Estamos dispuestos a reanalizar la realidad bajo un nuevo lente? Creo que esa es la clave de la evolución de Lenin y Trotsky y de por qué se diferencian bastante de Stalin. Stalin mantiene posiciones bastante intransigentes una vez que toma el poder, que le obligan a dar zigzagueos muy marcados política y económicamente, pero mantiene como sus posiciones iniciales sin estar dispuesto a cambiarlo, aun cuando esto le lleve a cosas absurdas como la firma, bueno, el tratado con los nazis, ¿no? Para evitar una posible guerra que termina disparándole en el pie al mismo Stalin. Entonces creo que eso es lo principal que podemos obtener de la Revolución Rusa. La perspectiva de cómo sus revolucionarios fueron capaces de evolucionar en el proceso. Fueron capaces inclusive de juzgar la interpretación clásica de Marx para cambiarla y generar algo nuevo. Porque esta idea que tenemos, bueno, que tienen los estalinistas de la revolución por etapas, era más o menos canon, hablando en términos frikis, los marxistas de esa época. Se necesitaba una revolución democrática, después se podía pasar a la revolución socialista, de otra forma no. El mero hecho de retar esta posición, esta interpretación canon de Marx, fue la que permitió la generación de la revolución permanente y de las tesis de abril. Ahora, en la actualidad, hay que separar, volviendo un poco a lo de materialismo dialéctico histórico, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y revertir la pregunta. ¿Es posible que alguien sea materialista histórico sin ser marxista? Y yo creo que la respuesta es que sí. Y creo que algo parecido podemos hacer en la actualidad. ¿Es posible que alguien tenga posiciones revolucionarias sin ser un marxista? Definitivamente. Y creo que los marxistas hemos fallado en tomar muchas de estas posiciones modernas en cuenta para nosotros. No importa cuál haya sido la situación concreta y específica de la Revolución Rusa, sino el tipo de razonamiento, la dinámica que tienen sus personajes, ¿no? En el caso de Lenin, no es tanto la tesis de abril por sí misma. En el caso de Trotsky, no es tanto la teoría de la revolución permanente lo que hay que reivindicar, sino la política o la estrategia o la habilidad o el razonamiento que ellos siguen para llegar a esas conclusiones. Lenin precisamente es una máquina de hacer política en el sentido de que analiza la situación y entonces formula una política concreta posible acorde a esa situación. Y está constantemente revisando sus puntos de vista y sus políticas, ¿no? Está constantemente proponiendo estrategias. Eso es algo que mucho de la izquierda no tiene. No hace análisis crítico de la situación concreta porque parte del hecho de que ya todo está elaborado en la teoría. Eso es una postura muy stalinista, ¿no? Muy dogmática. Yo creo que no podemos sacar conclusiones directas y aplicables de la Revolución Rusa, pero nos permiten pensar, nos dan una cierta orientación, que no hay que aplicarla como esquema, para nada. Hay que tomarla como, en este caso, como coordenada, ¿no?